Hermanos, gracias al Señor por estar nuevamente frente a ustedes. De verdad que me he gozado mucho en este libro que estamos trabajando en la predicación con nuestro hermano Gerson, el libro de Ageo, cortito, 2 capítulos solamente, pero mensajes muy profundos. Hubo un filósofo español, Santayana, que a comienzos del siglo de 1900, 1905, por ahí, repitió dijo una frase que quedó grabada para muchos, que los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla. Dicho esto, nuestro hermano Gerson nos introducía al tema el domingo pasado sobre las prioridades que nos corresponde a nosotros dictar y vivir en nuestra vida. Pero nuestro hermano Gerson tiene la expertise y las capacidades más jóvenes que yo para recordar más cosas, porque con los años nuestra mente se va deteriorando y ustedes los mayores saben que ya nos vamos olvidando de algunas cosas, nos cuesta grabar, leemos y nos cuesta sintetizar y mantener en nuestra mente, pero lo que hemos aprendido siempre lo tenemos presente. Y yo decía que los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla. Por lo tanto, yo voy a darle un enfoque más histórico a este tema que están viviendo los israelitas que vuelven del exilio de Babilonia a su tierra de Israel. Y para eso voy a recordarles en una lectura, antes de leer la palabra que nos corresponde para la meditación de hoy. Al final de Jeremías encontramos la caída de Jerusalén y la cautividad de Judá. Aconteció, por tanto, a los 9 años del reinado de Sedequías, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el mes 10, a los 10 días del mes que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ellas baluarte. Ya, este era un ataque inminente. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, vale decir en Jerusalén, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, vale decir los israelitas. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta de los muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Bueno, después nos hace un recuento cuando entran al templo de Jerusalén y se roban todo, se llevan todo lo que allí encontraron. Cobre, las basas, los toros donde estaba puesta la fuente del lavado y todos los utensilios del templo, todo se lo llevan. Era tanto el peso de tanto oro, de tanto metal que había,
que era difícil llevárselo, pero se lo llevan y se lo transportan todo a Babilonia. Pero no solamente se roban lo que era fácil de llevarse, que tenía cierto valor, sino también, como nos dice al final del capítulo 52 de Jeremías, en el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautiva a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Es aquí donde comienza la sentencia que Dios había determinado sobre Israel, que iban a estar prisioneros, iban a ser cautivos, iban a ser llevados cautivos a Babilonia, donde era rey Nabucodonosor. ¿Pero por qué? Habitualmente cuando dos reyes en la historia tenían un conflicto, a veces se mandaban hombres de paz que iban a negociar. Cuando un rey veía que venía otro ejército para atacarlo, evaluaban, ¿cierto? ¿Seremos capaces nosotros de vencerlo? Y si no eran capaces, entonces mandaban emisarios de paz que lograban las paces, lograban compatibilizar. ¿Qué es lo que desean ustedes? Ya, tal cosa, ya, transaban, pero no había guerra. Por lo tanto, este rey, que era el último de la era de los reyes, Sedequías, era de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Se hizo el agrandado, diríamos nosotros. ¿Ya? Yo soy capaz de pelear. ¿Por qué? Porque Israel siempre gozaba de este privilegio, no por la capacidad de sus soldados, ni de su ejército, sino porque Dios estaba presente en cada guerra que ellos hacían. Como Sedequías se había apartado de los mandamientos de Dios. A ver, volviendo atrás, recordemos cuando Israel sale y va camino a la tierra prometida, guiado por Moisés, hay una advertencia que Dios le hace a Israel y le dice: tú vas a llegar a tierras que no son tuyas, vas a habitar casas que tú no construiste, vas a tomar agua de cisternas que tú no cavaste, vas a alimentarte y vas a comer fruto de árboles que tú no plantaste. Por lo tanto, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Había un mensaje implícito que todo Israel debía recordar durante toda su vida, como nosotros también. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pero habitualmente en este contexto histórico que yo estoy tratando de narrar, el rey marcaba la pauta del pueblo. Si el rey buscaba a Dios, que eran pocos los reyes que buscaron a Dios en el periodo de reyes, bueno, Israel ya estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero cada uno tenía sus reyes. Y cuando trataban de buscar a Dios, ellos en su reinado y en su tiempo, Israel era prosperado y era bendecido y era guardado y era protegido. Pero cuando los reyes se botaban a macanú, diríamos nosotros en nuestro lenguaje, Dios indudablemente los dejaba solos. Y ellos tenían que pagar el tributo por su enaltecimiento y por dejar a Dios. Porque ellos olvidaron esta palabra que venía desde atrás, decía: cuídate, procura no olvidarte de tu Dios. Entonces, son 70 años de cautiverio. Nosotros vamos a entrar a un terreno
Tenemos que ubicarnos en el contexto de Jerusalén, una ciudad protegida, con grandes muros, con puertas que solamente se abrían para los efectos especiales, pero que tenían puertitas angostas, que esos son los ojos de aguja, donde usted a veces tenía que pasar de lado para poder entrar, para que no pudiera entrar ni un carro, ni un animal, ni alguien que quisiera hacer daño a la ciudad. Israel entonces, una ciudad fortificada, grande, grandiosa, es sitiada por Nabucodonosor, por su ejército, construyen baluartes alrededor porque la cosa era seria, o sea, o ellos o nosotros. Y después de algunos días entonces ellos logran abrir un boquete en un forado dentro de los muros, seguramente ahí rompiendo con distintos elementos para lograr entrar a la ciudad. Bien, abren, de acuerdo al relato que yo les hice, ellos abren un forado, entran, y por ese forado entonces los hombres de guerra de Israel huyen. Huye el rey, huyen todos porque tenían miedo. ¿Y quién queda en Jerusalén? ¿Quién queda en la ciudad? Los pobres que no tenían cómo arrancar, esos son los que se quedan. Cuando nosotros leemos el relato de Nehemías, que están todos muy coordinados, estos profetas, Nehemías era copero del rey, por lo tanto vivía una vida placentera, tenía de todo, comida, lo pasaba súper bien. Era el que probaba el vino, tenía que beber el vino primero antes de dárselo al rey, porque si había algún veneno, lo que hacen particularmente los elementos de seguridad de las grandes autoridades y las grandes personas del mundo, tienen que probar comida. No nos olvidemos que algunos cantantes nomás que viajan llevan sus propios cocineros para que ellos le cocinen, porque desconfían del resto. Entonces, Nehemías, volviendo, era copero del rey. Él tenía la obligación de servirle los líquidos a su rey, por lo tanto, estaba en un buen lugar. Y él en un momento, él piensa, ¿cómo estarán nuestros hermanos de los que quedaron allá en Jerusalén? ¿Qué será de ellos? ¿Cómo están? Y le informan que están en gran dolor y afrenta. Estaban pobres porque no tenían, la ciudad estaba destruida. Cuando entendemos que se produce este saqueo al templo y a todo lo que era fácil de robar desde Jerusalén, el templo queda destruido, le prenden fuego, las casas las derriban, los muros los echan abajo, las puertas las queman. Es un desastre completo. No hay ninguna alternativa de que ellos se rearmen, porque los que quedan ahí no es gente capacitada como para levantar y hacer nuevamente los muros y levantar la ciudad. Son gente pobre que queda ahí viviendo tal vez, digamos, en la pobreza. Por lo tanto, ese es el contexto en que entramos nosotros al libro del profeta Ageo. De los 10 profetas, 7 profetas profetizan antes de esta calamidad, del desastre. Pero hay solo 3 profetas que quedan para hablar durante la vuelta desde Babilonia a Jerusalén. El rey de Persia autoriza, después de 70 años, que vuelvan otra vez, ya vuélvanse a Jerusalén, ya vayan a levantar el templo, ya yo les permito volver. Quien nos narra con mucha facilidad y con mucha claridad. Ageo no nos permite entrar a ese detalle, pero sí Nehemías nos dice que incluso cómo van a edificar. Entonces ellos se consiguen un pase del rey para entrar a los bosques y cortar madera y reedificar, no solo la ciudad, sino también el templo.
Cuando nosotros recordamos entonces qué es lo que quedaba en Jerusalén, son 70 años, yo tengo 77, así que como toda mi edad, que estoy lejos. Pero siempre ellos pensaban en volver, siempre pensaron en volver. Hay un salmo que dice, cuando estábamos nosotros en Babilonia, colgamos nuestras arpas en los sauces y los babilonios nos decían, cántenos cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos si estamos lejos de Jerusalén? Nuestro paladar, nuestra lengua se pega al paladar, porque no podemos cantar los cánticos de Sión con alegría porque estamos prisioneros, estamos lejos. Ese es el entorno histórico de esto que, con muy buen sentido, Gerson lo colocó para que lo estudiemos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ageo entonces, como profeta, va donde las autoridades que estaban allí y les dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. A mí me tocan los dos versículos, pero cuesta basarse en esos, apretarse en esos dos, pero yo por eso quería hacer un recuento histórico de saber por qué Ageo habla a sus príncipes y a sus autoridades allá en Jerusalén. Ellos ya han vuelto. El rey les permite volver a Jerusalén, pero les permite volver con un propósito, que es la reedificación del templo. Pensemos nosotros que éramos nosotros los que estábamos cautivos y después de 70 años de cautiverio nos liberan y nos permiten volver a Rari, mi tierra, donde nací. Entonces, el corazón de ellos se llenó de alegría, de gozo, y empiezan a regresar. Empiezan a regresar, ¿y con qué panorama se encuentran? Con un panorama desolador. No hay puertas, no hay casas. Los que vivían tal vez vivían en la pobreza más grande, en necesidad extrema. No habían tierras para cultivar porque todo había sido destruido. ¿Y qué hacer? Entonces regresan estos miles de judíos a la tierra, a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace usted primero cuando llega a una parte donde no hay nada? Hace su casa. Si nosotros estuviéramos en el lugar de los israelitas, no creo que lo hubiéramos hecho distinto. En el sentido de que había una instrucción dada, y esa instrucción era reedificar la ciudad y el templo. Pero ellos se preocupan de decir, ya, sí, algo hicieron. Ellos lo que reedificaron llegando fue el altar de las ofrendas, donde ofrecían los holocaustos.
Pero eso no tenía techo, no tenía nada, no tenía puerta, estaba al aire libre. Ahí ofrecían ellos su sacrificio. Y ellos durante 2 años se encargan de hacer este arreglo, esta reconstrucción del altar de los sacrificios. Pero después se dan cuenta de que ellos necesitan casas y empieza cada uno a pensar en lo suyo propio, en lo personal. Y dicen, pero si aquí no hay nada, tenemos que hacer nuestras casas. Y cada uno entonces se vuelca hacia su interior, hacia su necesidad, hacia lo que era prioritario para ellos. El tema de hoy era ordenando las prioridades. Como decía nuestro hermano, una revisión a nuestras prioridades. Entonces ellos dicen, ¿qué es lo necesario que tenemos que hacer? Nuestras casas. ¿Por qué? Porque vendrán nuestros hijos, nuestros nietos, ¿y dónde van a vivir? Pero no era hacer una casa, sino que ellos se dedicaron a hermosearla tipo palacios. Cuando la palabra del Señor les amonesta, le dice, ustedes, voy a ser fiel. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Cuando yo escuché esto de artesonado, no es artesanado, artesonado. Yo dije, tiene que ver algo con arte. Y efectivamente tiene que ver algo con arte. Ellos construían sus casas, pero al margen de quedarse con la construcción que les proveía la seguridad de estar bajo un techo y todo, ellos empezaron a arreglar todas las techumbres. Artesonado era el trabajo que ellos anteriormente ejecutaban en Babilonia, en los palacios de los grandes reyes, de los grandes hombres adinerados de Babilonia. Es un trabajo que se hace con madera, pero todo en decoración. Hacen hexágonos, cuadrados, flores, dibujos de distinto color, y todo lo que es techumbre son obras de arte. Yo a veces pensaba en la Capilla Sixtina en Roma, en San Pedro, que toda la bóveda de la capilla, yo no he estado nunca en la Capilla Sixtina, pero la he visto por video, por foto. Todo eso está adornado. Los grandes palacios de Europa y en parte hasta de Chile tenían ese privilegio de, como todo lo que era la parte de los cielos rasos, todo adornado con pinturas, con diseños, y eso es artesonado. O sea, no solamente se dedicaron a hacer sus casas, sino que a hermosearlas por dentro, a vivir ellos en un palacete. Y eso es lo que Ageo le está diciendo. Para ustedes es tiempo de arreglar sus casas y no es tiempo de ver la casa de Dios que está destruida. Por eso les dice, y esta casa está desierta, se está refiriendo a su casa Dios. Otra cosa, cuando Dios, a través de los profetas, se dirige a Israel, dice, mi pueblo. Porque mi pueblo, o sea, lo está dando como Dios lo considera como una posesión particular, privada, que ama. Aquí, Dios utiliza este pueblo. No está diciéndole a través del profeta, mi pueblo me ha dejado y se olvidó. No, está diciendo, este pueblo, vale decir, estos que regresaron se preocuparon solo de ellos, de pasarlo bien, de arreglar sus casas y todo, y yo quedé de lado. Eso está diciendo Dios. Por esa razón es que cuando le dice, sembráis mucho y recogéis poco.
¿Por qué? Porque Dios nos los bendecía. ¿Cuándo bendice Dios? Es cuando nosotros nos preocupamos de Él. Cuando Él es nuestra prioridad. Coméis y no os saciáis, porque tal vez la comida no era lo suficiente como para que se alimentaran bien todos. Bebéis y no quedáis satisfechos. El agua también escaseaba. Os vestís y no os calentáis. A lo mejor su dinero para algunos no les alcanzaba para comprar, para confeccionar su propia ropa y pasar el frío del invierno. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Vale decir, como que la plata no rinde. Hagamos solamente un recuento de nosotros ahora. Estas palabras que el profeta le dice a los israelitas a través de estas personas, por lo que está transmitiendo, apliquémosla para nosotros. Coméis y no saciáis. Todas las necesidades que tengo no las alcanzo a satisfacer. ¿Por qué? Porque Dios no es prioridad en mí. No es necesario que nosotros seamos excesivamente inteligentes como para darnos cuenta cuando sacamos a Dios de nuestro camino y de nuestras prioridades. Cuando el matrimonio saca a Dios de sus preferencias y de su prioridad, el matrimonio empieza a sufrir las consecuencias de sacar a Dios del medio. Cuando los estudiantes sacan a Dios de sus prioridades, también ellos dan en bote, muchos de ellos, porque van sacando a Dios del lugar que le corresponde. Vuelvo otra vez a recordar esas palabras que Moisés le dice: cuídate de no olvidarte de tu Dios, de Jehová tu Dios. Pero nosotros somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Y nos cuesta a veces mantener ese equilibrio en decir, Dios está primero. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, comienzan los desastres que Ageo está recriminando a los israelitas que han vuelto. Ellos empezaron un trabajo, sí, lo empezaron. Pero ¿qué pasó? Que en medio de eso, ellos pusieron en la balanza, ¿qué es primero? ¿Arreglamos el templo y nosotros vivimos más o menos así nomás? ¿O arreglamos nuestras casas y dejamos el templo para hacer? Ellos no han dicho que no era tiempo de construir. O sea, que ellos no iban a construir el templo. Ellos sabían que la razón por la cual vuelven a Jerusalén era la reedificación del templo y la reedificación de la ciudad. Solo que ellos cambian las prioridades. ¿Yo o Dios? Yo. ¿Ya? Entonces vamos a arreglar nuestra casa, arreglémonos y todo eso. Y producto de eso es lo que pasa. Comen, no se sacian. Se visten, se abrigan, no se calientan. Comen tal vez una comida que no es satisfactoria. Siembran, no cosechan. Beben, no quedan satisfechos porque a lo mejor el agua no es suficiente. Dios no está en las cosas cotidianas que ellos ejecutan, porque Dios no está como prioridad en sus vidas. Para nosotros entonces es la lección esta de Ageo. Nosotros no somos tan diferentes a esos israelitas que vuelven del exilio. Y muchas veces encontramos a muchos cristianos que dicen, yo no voy a la iglesia, no necesito. Yo estoy en mi casa, leo la Biblia, oro, como queriendo decir, traigo a Dios para la casa y cuando quiero me acuerdo de Él y no necesito nada más. Como dijo el apóstol Pablo, no dejando de congregarse. Como algunos tienen por costumbre. O sea, es una costumbre de no congregarse. Por eso las iglesias están vacías.
Por eso a la iglesia cuesta que los hermanos lleguen. ¿Por qué? Porque Dios no es prioridad. El Señor no es prioridad en mis cosas. Estoy yo, están mis planes, están mis proyectos, están lo que yo quiero hacer, están las cosas que anhelo. Pero si yo saco a Dios del camino, me voy a enfrentar a lo que se enfrentan estos israelitas que están allí. Próximo domingo nuestro hermano Gerson va a decir las cosas que Dios les ordena hacer a través del profeta. No voy a entrar ahí porque le voy a aguar el sermón del próximo domingo. Solo decirles, queridos hermanos, que los israelitas se olvidan con mucha facilidad, como nos olvidamos nosotros hoy. Ellos no tienen nada diferente a nosotros. Nosotros también somos olvidadizos. Sacamos a Dios de nuestras prioridades porque necesitamos que las nuestras estén primero. Y eso nos lleva a los problemas que nos lleva la palabra del Señor. Nuestra prioridad entonces es reordenar la casa. Ellos tal vez no necesitaban abandonar sus casas para reconstruir el templo, solo que dejaron olvidado allá. Todavía no es tiempo. Vendrá el tiempo cuando estemos desocupados, cuando ya no tengamos que hacer, cuando haya tiempo. Como dicen algunos, cuando sea viejo voy a entrar al Evangelio. He escuchado eso yo lo he escuchado. Cuando ya pensando entregar los despojos de la vida. Yo recuerdo en una ocasión a un hermano en una oración que hacía él y decía: Señor, ¿por qué me llamaste tan tarde al Evangelio cuando he llegado viejo? Que ya no soy capaz, que mi cabeza no funciona. Bueno, en los planes de Dios no podemos entrar. Solo que, como nosotros veníamos en la mañana orando y por estos chicos a los cuales amamos y la juventud que está hoy día aquí, procuren no olvidarse de Dios. Yo siempre tengo ese sermón metido en mi mente. Cuídate, como procura, en otras palabras. Coloca tu empeño, coloca tus capacidades para que no te olvides de tu Dios. Como Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, es decir, con mucha capacidad, presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Procura. Cuando está diciendo eso, le está diciendo el Señor a Israel, yo sé que el Señor sabe la línea del tiempo y la conoce todo. Él sabía que se iban a olvidar, pero entonces le dice, procura no olvidarte. Cuando les dice, tienes que grabar mi palabra en los postes, en las puertas, en las cosas que se ponían aquí en los brazos, que la palabra de Dios siempre esté en el corazón para enseñarla a los hijos. Cuando vayas por el campo, habla del Señor. Cuando estés en tu cama, acuérdate. Pero nosotros nos olvidamos. Y nos olvidamos como este mal, voy a utilizar una palabra que no debería usarlo, pero este maldito mal del Alzheimer que rompe nuestra memoria y nos hace perder la memoria. Pero sabe que hay algo que yo tengo que decir, que personas que sufren de este mal, si usted les trae el recuerdo de las cosas del Señor, es como que las cosas del Señor están guardadas allí en un lugar seguro. Una hermana de la Eva no hace mucho tiempo falleció con un Alzheimer, pero ella siempre tenía presente los himnos, las canciones, las oraciones, los hermanos, siempre como que había una ventanita para acordarse de Dios. Por eso, como vuelvo a decir, en nuestras prioridades ordenemos lo que es primero. Y después comeremos y nos saciaremos, beberemos, quedaremos satisfechos, nos vestiremos, estaremos abrigados, sembraremos y vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad va a ser Dios. Entonces, queridos hermanos, que Dios nos siga bendiciendo a nosotros,
para recordarnos, para que nos haga entender qué es lo primero y lo que no debe olvidarse en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Amén. Hermano Gerson, por favor, usted nos despide y cantamos posteriormente la doxología que ustedes indiquen.